Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la educación en Costa Rica, con base en el sexto informe del Estado de la Educación elaborado por el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Un informe que cada cierto tiempo nos da luz sobre cómo está la situación de la educación en Costa Rica, uno de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras áreas más importantes en el país, porque todavía creemos firmemente que la educación es fundamental para promover el desarrollo personal y el desarrollo del país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Ana María Hernández Segura, quien es vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada, Ana María. También está con nosotros Susana Ruiz Guevara, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, CIDE. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Además, está con nosotros Dagoberto Murillo Delgado, quien es investigador del Sexto Estado de la Educación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y una vez más, nuestra asidua colaboradora Isabel Román Vega, coordinadora del Sexto Estado de la Educación. Muchas gracias, Isabel. Siempre usted disponible para estar con nosotros aquí en Una Mirada para abordar estos temas. Muchas gracias por la invitación, Maribel. Con todo gusto. Bueno, como comentaba al inicio, el tema de la educación es fundamental para nosotros, las y los costarricenses. Está muy arraigado a nuestra forma de ser, de pensar, de creer. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas cosas que mejorar, hay muchos logros, pero también hay muchas cosas que mejorar. Y en eso el estado de la educación que se hace desde CONARE nos da muchas luces cada cierto tiempo de cuáles son esas áreas en las que tenemos que repensar o en las que tenemos que mejorar o en las que somos fuertes. Tal vez antes de iniciar a abordar los principales hallazgos del sexto informe del Estado de la Educación, tal vez, Isabel, usted nos puede comentar en qué consiste este informe y cuál es el objetivo que persigue. Sí, el informe del Estado de la Educación surgió en el 2006, hace ya más de 10 años, y surgió con la intención explícita de los señores rectores de las universidades públicas de ofrecerle al país un balance sobre los desafíos que el país tiene en materia de educación y de esta manera, de alguna manera, devolver las universidades mucho de lo que el país invierte en ellas y bueno, y hacerlo de la mejor manera, que es lo que sabemos hacer, que es pues investigar con profundidad, con rigurosidad, con seriedad. El informe hace un recorrido que va desde preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación superior y tratamos de observar, bueno, cuáles son las principales tendencias que van mostrando los indicadores de cara a las aspiraciones que la sociedad costarricense tiene en materia de educación y siendo el tema de educación, como bien señalabas, un tema prioritario para un país que lo principal que tiene es su gente, ¿verdad? Nosotros no somos Venezuela que tiene petróleo, no somos Chile que tiene cobre, esos países que tienen otras riquezas, no, nuestra principal riqueza es nuestra gente, además somos un país pequeño y pues con muchísimo más razón tenemos que asegurarnos una educación de alta calidad para que efectivamente podamos acometer los desafíos que el país tiene, no solamente en materia de crecimiento económico, sino especialmente en materia de desarrollo humano y desarrollo social. El informe, el sexto informe, hace un recorrido de las principales tendencias y una conclusión primera a la que llega es que no hemos notado grandes cambios en las tendencias principales de nuestros indicadores y no avanzamos con la celeridad que el país requiere y en algunas áreas tenemos retrocesos. También el informe hace un llamado de atención importante en términos de que los resultados de nuestros estudiantes, los aprendizajes, siguen siendo no solamente bajos, sino que también no siguen estando a la altura de las necesidades del siglo XXI, ¿verdad? En términos de las capacidades y las habilidades que nuestros estudiantes tienen que manejar. Cuando hacemos un análisis de los resultados, este es un tema, estos bajos resultados sorprende, siendo que el país en los últimos años ha venido teniendo logros muy importantes en materia educativa. Hemos aumentado la inversión en educación, tenemos docentes altamente titulados,
hemos venido haciendo una reforma curricular profunda que ya abarca todo el sistema educativo, desde preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, un aspecto que el informe llama la atención es que, no obstante estos logros, el sistema educativo viene trabajando con un punto ciego. No conoce bien lo que pasa en las aulas. Y ese es un tema importantísimo en términos de la calidad de los ambientes de aprendizaje. Eso es un hallazgo importante sobre el cual podemos profundizar. Múltiples son los aportes que tiene para la academia, para las instancias que se encargan de formar educadores y para los centros educativos en general, padres, madres de familia, comunidades, los resultados que nos ha dado el informe, las luces que nos ha lanzado en los últimos 6 años. Es correcto, yo quisiera iniciar la participación con un pensamiento muy importante de Benjamín Núñez, fundador de la Universidad Nacional, y creo que es muy pertinente para este contexto. Decía don Benjamín que la investigación cumple como sangre que recorre cualquier tejido en toda universidad. La universidad que no investiga es una que no es posible. Y yo digo, un país que no investiga su quehacer educativo no es un país posible. Creo que el informe del estado de la educación realmente nos permite vernos en el espejo, nos permite esa fotografía de cuál es el estado de situación del sistema educativo costarricense con todo lo que esto implica, en todos sus niveles y con todos los actores que somos responsables. La situación educativa del país es un asunto que corresponde a toda la sociedad costarricense y no solamente a ciertas instancias. Entonces considero que en este caso la investigación, que es lo que hace el informe del Estado de la Educación, es fundamental para vernos como país en un tema que nos ha hecho grande y que ha enriquecido el sistema democrático costarricense como es la educación. Creo además es muy importante, yo creo que el estado de la educación es un referente que nos debería permitir ya no solo darnos cuenta un poquito cómo estamos, sino también hacia dónde vamos, qué decisiones vamos a tomar, qué decisiones vamos a tomar en las universidades en el tema de formación docente, que es fundamental para trabajar este punto ciego del que nos habla Isabel, que definitivamente nos tiene que llevar a reflexionar qué está pasando si tenemos tanta titulación profesional docente, qué está pasando, por qué no hay cambios, por qué seguimos generando prácticas pedagógicas que no están al ritmo de lo que exigen los niños, los adolescentes, ¿verdad? Sí. Entonces, sí creo que el estado de la educación definitivamente, además de un referente, debe ser un documento que nos permita ya tomar decisiones fundamentadas en lo que nos han dicho todas las estadísticas y todas las investigaciones a las que se ha recurrido. Hemos dicho, digamos, que el informe es una mirada profunda al sistema educativo costarricense para señalar desafíos y fundamentar propuestas, justamente en la línea que apuntábamos. El tema fundamental es justamente que no estamos viendo esos grandes saltos cualitativos o cuantitativos en nuestro sistema, como señalaba Isabel, pese a venir haciendo las cosas como la literatura internacional nos señala, ¿verdad? Incrementemos la inversión en educación, tengamos docentes titulados, pero aún así los cambios que estamos generando son insuficientes para nuestro país. Entonces, en esta coyuntura, incluso electoral, el tema es plantear cuáles de esos desafíos, incluso que vienen de informes atrás, siguen pendientes y qué vamos a hacer para resolverlos. ¿Cuál consideraría ustedes como investigadores que son esos desafíos más relevantes que todavía están pendientes? Bueno, depende del nivel educativo. O sea, en todos los niveles encontramos desafíos importantes. Empezando por preescolar, todavía tenemos problemas de cobertura que no hemos solucionado. No todos los niños de 4 años, que son los que deberían asistir al Interactivo 2, lo están haciendo. En el caso de primaria, por ejemplo, estamos señalando un tema importante que es el tema de la universalización del currículum. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las escuelas se está ofreciendo el currículum completo. Estamos a una estimación de un 5%. En secundaria también tenemos problemas de cobertura y de bajo logro educativo. Cobertura en educación diversificada, donde cerca del 45% de los estudiantes asisten a la edad que tienen que hacerlo. Y esto lo vemos reflejado luego en el logro, donde, por ejemplo, cuando tomamos la población de 18 a 22 años, solo un 50% está finalizando la secundaria. Quiere decir que hay un 50% que todavía no lo logra, ¿verdad? Y en educación superior todavía tenemos importantes desafíos
incluso en lo que es un tema central como es la información y la transparencia. Entonces ahí tenemos que ir cumpliendo diferentes rutas. Sí, temas muy importantes como muchos otros que reflejó el sexto informe. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada para conocer más detalles de este sexto informe del estado de la educación en Costa Rica. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los principales hallazgos del sexto informe del estado de la educación, elaborado por el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. La riqueza de este informe es la forma en que está estructurado, porque al abordarse todos los diferentes niveles, pues nos permite tener un amplio panorama de las principales necesidades o fortalezas de la educación en Costa Rica. Empecemos por hablar de preescolar. Me llamó la atención que el informe hace unas llamadas de atención sobre que la pobreza y un clima educativo bajo caracterizan a los hogares de estos niños que están en educación preescolar. ¿Qué significa eso? Que se encuentran fuera del sistema educativo. Efectivamente, ya hace varios informes venimos señalando el tema de que hay una relación estrecha entre lo que es esta variable de clima educativo del hogar, y voy a explicar lo que significa. Significa, digamos, cuando nosotros sumamos un hogar con climas educativos bajos, es que los padres de esos hogares tienen primaria completa o menos. Sí. Entonces, tenemos climas educativos medios que tienen primaria completa y tienen secundaria, pero no la culminaron, y climas educativos altos que culminaron la secundaria, incluso tienen educación superior. Entonces, hacemos esa segmentación y con eso podemos determinar justamente estos indicadores que analizamos a nivel general. Uno de ellos es la asistencia. En el caso de la asistencia preescolar, efectivamente, aquellos niños que provienen de estos hogares de climas educativos bajos, variable que incluso está muy estrechamente relacionada con el tema de ingresos, nos revela, digamos, que la asistencia es mucho menor, por ejemplo, que cuando se compara con aquellos hogares de climas educativos altos. Y hay una brecha ahí, incluso que se ha venido incrementando para la población de 4 años. Recordemos que en preescolar, nuestra Constitución dice que el sistema debería cubrir desde los niños, prácticamente desde que nacen. Sin embargo, la oferta pública inicia para aquellos que tienen 4 años o más, sí, que es con el Interactivo 2. Este tema del clima educativo de los hogares es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y tenerlo presente, porque efectivamente cuando nosotros analizamos el papel de la educación, lo que esperamos es que la educación haga la diferencia, nuestro sistema educativo haga la diferencia con nuestros niños, especialmente esos niños, digamos, que vienen de estos climas educativos bajos, porque su puerta de entrada al sistema educativo es el preescolar y necesitamos tener un preescolar de alta calidad que compense en estos niños todo lo que esos niños no tienen en los hogares, ¿verdad? En estos hogares, como señalaba Dago, no solamente sus padres tienen un bajo nivel educativo, sino que también hay problemas de ingreso, de tal manera que los padres de familia están concentrados en la sobrevivencia, ¿verdad? En la operación frijoles, ¿verdad? No, en estos niños nadie les lee cuentos, nadie comenta las noticias en las mañanas con ellos, ¿verdad? Sí. Y eso va conformando un ambiente que no necesariamente el más propicio para potenciar las habilidades y las capacidades que en esta etapa de la vida es tan importante, tal y como lo ha señalado los avances de la neurociencia, que dicen que esta es una etapa muy importante para fortalecer las capacidades y las habilidades de los niños, sentar las bases de lo que va a ser su rendimiento futuro en el sistema educativo y en la vida. Sí, con ustedes coincide la académica del CIDE de la Universidad Nacional, Patricia Ramírez, quien considera que para ampliar la cobertura del Interactivo 2 del preescolar, se deben contemplar todas las necesidades de niños y niñas y sus familias, pues existen opciones más integrales que están captando a la población menor de 5 años. Las familias necesitan opciones, sobre todo la mujer que trabaja necesita opciones que tengan un horario que les permita a ellas desplazarse a sus trabajos
y saber que sus hijos, además de servicios de cuidado, tienen servicios pedagógicos. Eso es lo que necesitan las familias. Lo que sucede es que en el caso de Interactivo 2, es una oferta que solo abarca 3 horas y media en la mañana o 4 horas, dependiendo del servicio. Lo que sucede es que las familias optan por los servicios que abarcan mayor cantidad de horas. Entonces hay niños que tienen 4 años y medio y todavía permanecen en el Sensinay o permanecen en la red de cuido. O hay niños que incluso sobrepasan los 4 años y medio, 5 años y permanecen en esas opciones porque además tienen otros pluses, ¿verdad? Que no solo es el servicio como tal, ¿verdad? Sino que también tienen alimentación, incluso hemos documentado que, por ejemplo, en los Ensinay ya funciona la modalidad nocturna. ¿Qué quiere decir? Que la mamá puede salir de su trabajo e ir a estudiar en la noche. La cobertura de Interactivo 2 dentro del sistema formal no depende tanto de que el servicio educativo, ¿verdad?, sea extenso o no, sino más bien de la necesidad que tienen las familias de acceder a servicios que tengan una cobertura más integral, que ofrezcan no solo la atención pedagógica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cuando se hacen las investigaciones sobre la calidad de los ambientes, ¿verdad? Sobre todo la investigación que ahora aparece en el estado de la educación, es que las interacciones cognitivas y la mediación pedagógica no es de la calidad esperada para promover aprendizajes. Entonces, incluso esas 3 o 4 horas y media que los niños permanecen en el jardín de niños, aunque las mamás hagan el esfuerzo por llevarlas, por buscar tal vez otra solución de atención para ellos en el tiempo en que ellas no está cumpliendo tampoco con las expectativas, porque los ambientes no cubren las necesidades pedagógicas de un niño en esta edad, ¿verdad? Retos muy importantes en una etapa fundamental de la vida del ser humano. Es correcto, quienes hemos tenido la posibilidad y la experiencia de elaborar en esos contextos de alto riesgo, inclusive social, con padres de familia con baja escolaridad, cuando ingresamos a esos espacios educativos, el reto va más allá de lo pedagógico. El reto implica también trabajar y sensibilizar a los padres de familia para que realmente valoren la importancia que tienen esos espacios más allá de un espacio de cuidado. Por eso la profesional que trabaja en estos niveles iniciales de la educación debe ser muy fuerte en el componente pedagógico, debe también ser muy fuerte en el componente de desarrollo infantil para sacar el máximo provecho de esta etapa, pero involucrar a los padres de familia. Yo por experiencia personal les digo que eso es posible y que también es exitoso. Los padres se involucran, los padres forman parte también de las dinámicas del aula y llegan realmente a valorar, y la permanencia y la asistencia de los niños mejora notablemente. Quisiera referirme a 2 puntos que me parecen importantes en este momento. Uno de ellos tiene que ver necesariamente en que la formación docente sí debería estar más orientada al trabajo en diversidad de contextos. No podemos seguir pensando en que nuestros docentes en primera infancia deben únicamente estar asociados a trabajar en los espacios centrales, con niños en instituciones públicas, en un aula específica. Hay muchos contextos, inclusive no formales, donde estamos teniendo docentes y es necesario que eso se sepa. Un segundo punto que me parece importantísimo es que en el último informe, en el 2016, uno de los informes de la UNESCO nos plantea que la obligatoriedad no correlaciona con la calidad. Y esto necesariamente se nota en países como Cuba, en Finlandia, donde la primera infancia, todo lo que es el tramo de primera infancia, los niños no asisten obligatoriamente, sino que se hace de forma voluntaria, y han logrado en muchos de estos países que el 90% de los niños en este tramo de edad asistan a los servicios de primera infancia, mientras que en América Latina continuamos pensando que la obligatoriedad es la que nos va a llevar a esa calidad, cuando realmente no estamos logrando que la cobertura siga creciendo. Entonces son temas en los que hay que empezar a trabajar. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque los padres necesariamente, ¿por qué no crece la cobertura? No solamente porque no correlaciona, sino porque también nos dice alguna literatura que los padres desconfían
del servicio que van a recibir sus hijos en estos espacios, especialmente, como dice la compañera Patricia Ramírez, cuando las jornadas son de 3-4 horas Claro. y los ambientes de aprendizaje no están lo suficientemente diseñados o preparados para que ocurra un aprendizaje donde se incremente el vocabulario, donde las habilidades lectoras emerjan, etc. Entonces ahí son temas interesantes con respecto a lo que pasa en estos servicios. Tal vez aquí lo que es importante es entender que en los países desarrollados, digamos, hay varias condiciones que no se aplican para el caso de nuestros países o América Latina. Por ejemplo, docentes de altísima calidad, ambientes educativos de altísima calidad y padres con climas educativos altos, ¿verdad? Por eso es que el tema de la obligatoriedad es un tema muy importante para nuestros países. ¿Por qué? Porque el tema es cómo cambiamos el imaginario social, ¿verdad? La valoración de que la mayor parte de nuestras familias entiendan que es muy importante enviar a sus hijos al centro educativo, ¿verdad? Y aquí hay otro elemento que me parece importante. Bueno, el tema de la cobertura, efectivamente tenemos de 0 a 3 años una muy baja cobertura, prácticamente concentrada en Saint Sinai o en la oferta privada para los niños de 0 a 4 años, de lo cual quienes se benefician más son los niños de climas educativos altos que van a centros privados, ¿verdad? A alternativas privadas, y a los Saint Sinai van básicamente los niños de climas más pobres, pero muy reducido, no la mayoría. El tema es cómo hacemos una corrida hacia adelante, y bueno, y eso lo tenemos que hacer en el marco de un sistema nacional, ¿verdad? Que articule más todas las opciones, pero también el sistema educativo tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? Nosotros necesitamos justamente lo que señalaba Susana, y aquí hay un tema de desafío, que es el tema de la calidad de nuestros docentes. Nosotros, bueno, yo suelo decir que lo que necesitamos en preescolar son docentes marca Diablo, ¿verdad? O sea, los mejores docentes tienen que estar ahí, porque son los que tienen que hacer la diferencia. Y en este informe, cuando nosotros profundizamos un poco en el tema de los ambientes de aprendizaje, encontramos cosas preocupantes en términos de los docentes, ¿verdad? En términos de las concepciones que tienen, las prácticas pedagógicas, justamente lo que se señalaba ahora, cuando necesitamos unos docentes muy versátiles en sus prácticas pedagógicas, encontramos realmente temas preocupantes. Sí. Sí, al respecto nosotros conversamos con Rafael Jiménez, quien es académico, investigador y extensionista del CIDE de la Universidad Nacional y conoce muy bien los ambientes pedagógicos dentro y fuera del área metropolitana. Para él la clave de la motivación en el aula está en que el maestro y la maestra o el profesor esté empoderado con su programa de estudios, de manera que pueda ser creativo y versátil y ofrecer una educación más atractiva a las y los estudiantes. Primero, es fundamental que los niños de ambas zonas asistan a la escuela primaria, porque tanto en el área rural como en el área metropolitana, sobre todo en sectores urbanos marginales o de segregación urbana, la primaria es al rato lo poquito que ellos logran tener del sistema educativo. Los años que están en primaria, lo poco que acceden a una cultura sistematizada, a saberes sistematizados de la cultura. Entonces, es fundamental que asistan porque eso les mejorará las oportunidades laborales, sociales y el tránsito a secundaria, ¿verdad? La diferencia es que no son contextos iguales, son realidades sociohistóricas diferentes y el currículum tiende a veces a homogenizar. Entonces, eso se puede trabajar de dos formas, ¿verdad? Una forma es que el maestro esté formado en las universidades de manera que pueda contextualizar el currículum a la realidad de tanto urbano como a la realidad rural, que son distintas. O bien que haya un currículum que se llama base, que es homogéneo para las dos zonas, y haya un currículum opcional que es particular para la zona urbana y para la zona rural. Como el sistema educativo tiene un currículum homogéneo y es un poco difícil que lo cambie, es más fácil que la formación le permita al maestro hacer esa contextualización, que sea muy fuerte en las diferentes disciplinas que maneja, que haga una lectura del medio y que eso lo traiga al aula totalmente adaptado, mediado para el aprendizaje de los niños. Eso evitará deserciones y una serie de cosas porque vuelve significativo el aprendizaje de los chicos en las aulas.
Y esto significa retos bien importantes en primaria. ¿Qué resultado nos dio este sexto informe en esta materia? Correcto, digamos, en el caso, y continuando con el tema de la formación docente, no solo son desafíos en preescolar, también los vamos a tener en primaria y por supuesto que en secundaria. Y aquí hay muchos elementos que van desde esa formación inicial que reciben los docentes hasta el tema de una política de desarrollo profesional de largo plazo que tome como referencia, decimos nosotros, una evaluación formativa. En el caso de primaria, señalábamos incluso un problema de eficiencia interna, y es que los estudiantes arrancan en primer grado en un cierto momento, pero cuando los capturamos, digamos 6 años después, solo un 83% está terminando en el tiempo indicado. Quiere decir que hay un 17% que se nos queda atrás o que incluso en algún momento se vuelven estos estudiantes excluidos, ¿verdad? Entonces, aunque aquí los niveles no son tan altos como en la secundaria, sí, hay un problema que tenemos que empezar a atacar. ¿Por qué? Porque son estudiantes, bueno, nosotros arrancamos con niveles de sobriedad de un 1% en primer grado, pero cuando finalizamos el sexto grado, esos niveles se incrementan a un 9%. Y hay que entender que el tema de la sobriedad es un fenómeno que, digamos, van a tener estos chicos durante el resto de su trayectoria educativa, ¿verdad? Entonces, va luego a incidir de manera alarmante, digamos, en el caso de secundaria, cuando esos niveles se incrementan incluso a niveles cercanos a un 20% en séptimo y octavo año, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un desafío en materia de eficiencia interna, decíamos nosotros en el caso de la educación primaria. Ya reflexionaba sobre el tema del currículo completo, ¿verdad? No todas las escuelas están ofreciendo las asignaturas que se estipularon en el año 97 como parte de ese currículo total. Estamos hablando de que solo un 5% lo hace. Y hay otros elementos que también refieren a un decrecimiento, digamos, en estas tasas que tenemos que prestarle atención. No sabemos si es por un tema metodológico, por una mejor captura de la información, pero de repente no estamos tan cerca de la universalidad como hace unos años creíamos. Hay un tema que el informe en relación con primaria plantea que el país tiene que volver su mirada primaria, porque por mucho tiempo sí, claro, nos dormimos en los laureles, ¿verdad? Como rápidamente nos acercamos a la universalización de la primaria en el siglo pasado, de repente nos olvidamos de la calidad de volver los ojos y ver qué es lo que estaba ocurriendo en primaria. Y esto es un tema que es muy importante porque enlaza con preescolar en términos de los aprendizajes y un tema que es muy importante, que es el tema de la comprensión lectora. Uno de los aspectos que el informe llama la atención es que tenemos niños que llegan a sexto grado y no han dado un salto cualitativo en materia de comprensión lectora, y eso arranca en el preescolar. Yo pienso que es importante, y haciendo alusión a lo que expresaba el compañero Rafael Jiménez, el reto ante currículos homogéneos está en manos del maestro. Un mal maestro hace mucho daño. La variable más importante de éxito y que impacta el aprendizaje es un buen maestro. ¿Y qué es lo que tiene un buen maestro para hacer frente a esos desafíos de la diversidad de edades, de diversidad de contextos, de intereses? Porque tenemos que tener claro que nuestros estudiantes son seres sociohistóricamente situados, o sea, vienen con un contexto social y cultural muy diverso. Y la herramienta más poderosa que tiene el docente es su práctica pedagógica. La práctica pedagógica es lo que le va a permitir al docente hacer frente a esa diversidad de aprendizajes que entran al aula y a esos retos que tenemos en esa formación integral del estudiante, porque depende del contexto donde uno esté trabajando, uno tiene que ir más allá de cumplir con un plan de estudios. Tenemos desafíos sociales, tenemos desafíos de violencias en las aulas, tenemos desafíos de niños abandonados. Entonces, un docente tiene que ampliar la mirada mucho más allá y es justamente su práctica pedagógica esa herramienta que le va a permitir propiciar verdaderos aprendizajes y respeto por el que aprende también. Yo creo que no hemos resuelto tampoco el tema de las transiciones en los niveles, que es muy importante y que nos lo hablaba ahorita Isabel, ni de preescolar a primaria ni de primaria a secundaria. Todavía seguimos ahí batallando con este tema. En una investigación que hicimos en el 2014 en la Universidad Nacional nos demuestra que los niños, dentro de sus principales temores de la primaria a la secundaria, está precisamente el enfrentar el cambio de un maestro a varios maestros, el del ser el pequeño, de ser el más grande en la escuela al más pequeño, el enfrentar la violencia. Creo que no hemos resuelto el tema
Tan es así que con el cambio en el programa de español, lo notamos ahora, los niños aprenden a leer en el primer grado, pero en tercer grado no han desarrollado las habilidades de comprensión lectora. Y esa comprensión lectora, según nos lo plantean las últimas teorías y literatura de los procesos de lectura y escritura, son fundamentales si querés avanzar en todo el resto de habilidades que se requiere y que requiere el niño para el desarrollo cognitivo, digamos. Claro, y un poco lo que decía Ana María, me parece que es muy importante, porque una de las cosas que encontramos es que tenemos docentes con unas prácticas pedagógicas muy suficientes y con una serie de preconcepciones, por ejemplo, en relación con el tema de la lectura, por ejemplo, una serie de mitos, ¿verdad? De que leer se aprende en un determinado momento, de 6 años a 7 años, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Es un proceso más continuo, ¿verdad? Mitos como de que se aprende naturalmente, o mitos como de que la responsabilidad de aprender es 50% de la familia, 50% del docente, cuando la literatura dice no, digamos, obviamente la familia puede participar, pero la responsabilidad principal es de la escuela y es de los docentes. Docentes que no, digamos, en términos del manejo de las rutinas, el apoyo para promover desarrollo cognitivo, siguen siendo muy débiles. Y ahí hay un tema importante que vincula directamente con el tema de la formación inicial en las universidades. Sí. Y llegamos a secundaria, pero vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de los principales hallazgos del sexto informe del estado de la educación en Costa Rica, el cual dedica un capítulo al tema de la educación secundaria y nos hace un llamado de atención en el sentido de que solo cerca del 50% de nuestros jóvenes están terminando la secundaria. Sabemos que de una u otra forma esto se traduce pues, en un factor limitante para el desarrollo de esta gente joven que engrosa cada vez más las filas de desempleo en el país, que se caracteriza también por ser población muy joven y alcanza casi las 300.000 personas en este momento. Definitivamente un tema urgente de resolver. Correcto, digamos, y más que urgente, y aquí es donde nosotros hacemos ese llamado de atención a volver a ver lo que pasa en ciclos, sí, claro, o niveles anteriores. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno ve incluso los niveles de logro en noveno año, no son tan distantes, rondan como un 56%. Y cuando vamos a ver si eventualmente como país podríamos tener mejoras aceleradas, nos encontramos con indicadores que nos hablan de un problema muy serio a nivel de eficiencia interna. ¿Esto qué es? Que en promedio de los niños, de los jóvenes más bien que arrancan en séptimo año, 5 años después solo están llegando un 46%. ¿Verdad? Esto en colegios diurnos. Entonces ya ahí tenemos un tema serio que resolver, porque incluso muchos de ese 46% también tienen sobreedad. Quiere decir que tenemos problemas de no solo coberturas, sino también de logro, pero más allá, y para mí lo más preocupante, es cuando vemos el tema de logros de aprendizaje. Por ejemplo, aquí encontramos pruebas como PISA o sí, las mismas pruebas diagnósticas que nos dicen que incluso esos estudiantes que están llegando a culminar, ya sea noveno año o incluso el 11º, no están logrando desarrollar ese conjunto de habilidades que uno pensaría son aquellas que propiciarían ese incremento en las oportunidades que van a tener esos jóvenes en un mundo como el actual. Cuando nosotros analizamos, a propósito de esto que señala Dago, Berto, sobre este bajo logro educativo y tratamos de profundizar en, bueno, cuáles son las causas, ¿verdad?, que están a la base de esos bajos rendimientos. El informe ha venido haciendo aproximaciones sucesivas con la información disponible. En este informe en particular profundizamos en las características de los ambientes de aula. Y esto es muy importante y ahí encontramos cosas sorprendentes. Por ejemplo, fuimos a observar aulas en secundaria
en clases de matemáticas, donde son justamente donde tenemos los más bajos resultados de nuestros estudiantes, y ahí encontramos problemas que tienen que ver con esos ambientes de aula. Por ejemplo, condiciones físicas y ambientales de baja calidad, ¿verdad? Aulas con paredes deterioradas, pisos, el tema de las condiciones climáticas, con aulas con grandes problemas de calor, de ruido, ¿verdad? Todos son factores que suman a la hora de que los estudiantes se sientan o no en un ambiente de confort para aprender. En una edad que ya de por sí en una edad que, claro, ¿verdad? Entonces altos niveles de ruido por encima de los niveles establecidos por el Ministerio de Salud, baja luminosidad, ¿verdad? Y todo eso implica que efectivamente los estudiantes tienen que hacer un enorme esfuerzo por mantener niveles de atención importantes. Y esto se suma, además, si sumamos esto, las prácticas de aula en términos del trabajo docente, el uso del tiempo, la forma de interactuar docente-alumno que sigue siendo del siglo pasado, ¿verdad? Todo esto hace que efectivamente llamemos la atención justamente en el tema de mirar el aula en un sistema que trabaja como de arriba hacia abajo, ¿verdad? Se definen las políticas y se supone que van a derramarse, van a aplicarse por arte de magia, ¿verdad? Sí. Y tenemos poca atención a eso que está pasando en el aula, acompañar a los docentes en los procesos de aplicación de los nuevos programas de estudio. Sobre este tema, Una Mirada conversó con la vicedecana del CIDE de la Universidad Nacional, Sandra Ovaris, para quien los resultados del estado de la educación obligan al sector a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esas cifras que tenemos en secundaria, esos retos que experimentamos en secundaria que no podemos obviar. Que en el caso de la secundaria, cuando llegamos a hacer un análisis de séptimo, nos damos cuenta que hay una gran deserción en séptimo. En un colegio que entran 14 grupos a séptimo, nos damos cuenta que 8 de esos grupos llegan a octavo. Y si todavía hacemos la continuación al cuarto año, nos damos cuenta que de esos 14 que entraron, 8 llegaron a octavo, apenas 2 llegan a quinto año. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la educación en Costa Rica? ¿Será que los planes de formación que tenemos las universidades públicas no están atendiendo las necesidades? ¿Será que tenemos que hacer una mirada o una radiografía muy profunda para ver qué está pasando con la educación en Costa Rica? Porque no podemos tener esos indicadores. En el estado de la educación nos dice que la acreditación, pero la acreditación puede remediar en parte, pero necesitamos un perfil de educador que realmente haga una mirada de qué está pasando en las aulas de la primaria, la secundaria y el preescolar en Costa Rica. Tenemos que cambiar y el profesor tiene que ser una persona que se acerque más a ver qué es lo que el estudiante necesita. ¿Por qué el estudiante tiene esos comportamientos? Estamos en la era de la tecnología. Creo que la tecnología ha hecho que nosotros como formadores, como educadores, hagamos una revisión. ¿Qué está pasando en las aulas con los teléfonos? ¿Está cumpliendo el teléfono una función didáctica o el teléfono se convierte únicamente en una estrategia de comunicación para tener yo mis redes? Entonces, eso es una situación que tenemos en este momento. Cuando las situaciones llegan al aula, en cualquier ambiente, tenemos que investigar, o sea, ¿qué está pasando? Y eso tenemos que hacerlo nosotros como escuelas de formadores. Una gran responsabilidad. Es correcto, es una gran responsabilidad y estas entrevistas y este informe nos llevan a esas reflexiones y a esos retos. Y vamos a tratar temas que pueden ser polémicos, desde un proceso de selección. Realmente la educación debe llamar a los mejores.
se requieren características personales muy particulares para ser educador. Desde los procesos de selección, de admisión, ahí ya tenemos un primer reto. Un segundo reto, la formación inicial. ¿Qué hacemos los formadores de formadores? ¿Quiénes somos los responsables de formar a los formadores de formadores? ¿Lo hacemos desde el aula universitaria o tenemos contacto con la realidad de lo que pasa en el aula? ¿Quiénes emiten las políticas educativas? ¿Lo hacen desde un escritorio aislado de lo que están viviendo nuestros salones de clase, nuestros niños? Son reflexiones muy importantes. Y otro tema también relevante es la formación o desarrollo profesional, el cual no debe ser, como nos lo decían expertos que nos han visitado en la Universidad Nacional, capacitaciones aisladas, una bolsita con un truquito de magia, con una receta. No, la formación, el desarrollo profesional docente debe ser permanente, debe ser constante, debe ser una responsabilidad de ese educador desde el nivel preescolar hasta el universitario. Entonces yo creo que somos muchos los actores responsables en estos temas y este informe y este análisis que estamos haciendo acá nos lleva realmente a pensar y a repensar qué están haciendo las universidades públicas y también muchas universidades privadas que están formando educadores. ¿Cómo lo están formando? ¿Cuál es la responsabilidad que están asumiendo? Es muy lamentable, como dice el informe del Estado de la Educación, que la ley sobre el CONESUB no pudiera analizarse, porque también, así como muchas universidades públicas, estamos en procesos de autoevaluación, de acreditación, tenemos páginas de transparencia donde hay indicadores, donde hay información disponible, no sucede lo mismo con muchas universidades privadas que están formando a educadores. ¿Quiénes son los perjudicados al final? Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, que no podemos llamarle desertores, porque sería muy injusto poner sobre ellos la carga de esa deserción. Los estamos sacando de nuestras aulas, los estamos tirando afuera. Sí. Eso es una responsabilidad social, es una responsabilidad del país que hay que asumirla con muchísima seriedad. Yo creo que hemos discutido y el eje definitivamente, por lo menos en lo que hemos discutido, tiene que ver con prácticas y con prácticas pedagógicas, con prácticas docentes. Es fundamental en la formación, hay que revisar definitivamente los planes de estudio. La acreditación, como lo planteaba la compañera Ovares, no es la panacea para resolver el problema. Yo tengo 17 años de trabajar en la acreditación de las carreras de educación. No es la panacea, pero sí definitivamente nos exige a repensarnos, a revisarnos un poco. En términos de prácticas pedagógicas, en términos de formación, si no superamos el paradigma de formación pedagógico-técnico, que es lo que esperaríamos de un maestro, y no empoderamos, como decía el compañero Rafael Jiménez, definitivamente no vamos a lograr tener profesionales en las aulas. Vamos a seguir teniendo técnicos, ejecutores de políticas, ejecutores de metodologías, y eso no es lo que se requiere en este momento, que en muchos casos es lo que pareciera que estamos formando por los resultados que estamos obteniendo en este momento. Sí, el tema de los estudiantes excluidos, usted lo mencionó, también realmente nos debe llamar a la reflexión y a la acción pronta, porque también recientemente datos del Poder Judicial y del Organismo de Investigación Judicial nos hablan de que las principales edades en las que las personas, sea que están llenando nuestras cárceles, o las principales edades en que nuestros jóvenes están falleciendo víctimas del crimen por vincularse con el crimen organizado, son precisamente entre los 18 y 30 años, ¿verdad? Entonces también nos hace un llamado a la reflexión sobre, y un factor común que ellos mencionaban es el tema de la exclusión del sistema educativo y de la desigualdad por una u otra razón, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma, pues también esto está incidiendo, está llevándonos a otro problema que nos está afectando seriamente. Claro, el tema de la educación es fundamental como fortaleza país, justamente para combatir estas amenazas que hoy estamos viviendo como país. O sea, tenemos un tsunami de droga que nos está pasando por encima, ¿verdad? Y tenemos en estos contextos, pues, afianzar en las fortalezas que tenemos. Y ahí me parece que hay un tema importante que planteaba Ana María, es el tema de la articulación, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema educativo nacional donde todo el mundo se pasa la pelota, ¿verdad? Ah, no, este es un problema del MEP, este es un problema de las universidades, este es un problema de los colegios profesionales. No, es que es un problema de todos. Exactamente. ¿Verdad?
y tenemos que actuar articuladamente. Y nos encanta actuar desarticuladamente, ¿verdad? Cada uno, Dios en su casa, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Ese es un dicho muy costarricense que lo aplicamos y estamos trabajando desarticuladamente cuando tenemos un reto país que es muy importante, nuevos programas de estudio muy novedosos que están con lo más avanzado, digamos, en términos de lo que la literatura y los otros países están haciendo, pero necesitamos en los próximos 10 años ser muy efectivos en la aplicación de esos nuevos programas de estudios que hacen una verdadera revolución en términos de lo que debe pasar en las aulas, ¿verdad? Nuevas metodologías de trabajo, más participativas, donde los estudiantes realmente quieran estar en las aulas y no quieran salir corriendo, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Y el otro elemento que me parece muy importante... Ajá. Esas reformas curriculares son importantísimas, como las que se están haciendo a nivel preescolar, en matemática y demás, pero realmente el educador debe tener un acompañamiento de esas reformas curriculares y ojalá, dicen las investigaciones también, que sea partícipe, que sus voces se escuchen en esas reformas curriculares, porque por sí sola esas reformas curriculares, el nuevo plan de estudios, ese programa nuevo de estudios, por sí solo no va a ser el cambio. Ese docente requiere de herramientas y acompañamiento para poder ir gradualmente implementando esas innovaciones. Claro, y requiere tener el perfil. Eso, lo que pasa es que muchos docentes que hoy están en las aulas no están con el perfil que requieren los nuevos programas de estudio, ¿verdad? Sí. Entonces también ahí hay un tema de revisión de qué es lo que se está formando y si hay una articulación entre eso que estamos formando y lo que se requiere. Y la voz de los otros actores también involucrados, ¿verdad? Porque cada vez más, pues, niños, niñas y adolescentes, pues, también solicitan ser escuchados, ¿verdad? En la forma en que también les gustaría que se aborden los temas y que se desarrolle la educación para, pues, lograr esa meta que todos y todas, como decían ustedes, como país tenemos, ¿verdad? Que es tener niños y niñas y adolescentes y jóvenes pues exitosos que aporten en el desarrollo de Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Le invitamos a buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.